Nuestra clase en grabación. Bien, tenía un mensaje, creo, ¿verdad? Carlos era. Buenos días, Carlos. Bien, hagamos un recordatorio. ¿Qué vimos la última clase? ¿Qué fue lo último que vimos? A ver. Bien, lo último que vimos fue la base temporal, lo que conocemos como temp, TV. Solo denme un segundito para poder preparar los materiales que vamos a abrir ahorita. Hola a todos. Hoy veremos cómo... Este es uno y este es... Hey, Bien, Joey, and I'm one of the 30 AI voice. ok, listo. Bien, ok. Retomando el tema, estábamos siempre en el contexto de la administración como tal. Ya vimos tareas postventa, ya vimos servicios, perdón, no es postventa, es post-implementación. Los servicios que hay que verificar, cómo hay que verificarlo, la versión, core, todos como las tareas como de chequeo, como de un checklist de salida que tenemos que hacer una vez que ya hemos instalado nuestro servidor, ¿sí? Eso ya lo vimos. También vimos los servicios como tal, la verificación, la base temporal TempDB, que es la que nos sirve para todos los procesos. Ya hablamos, objetos, usuarios, procesos, en general objetos que nosotros necesitamos manejar de una manera temporal. En esta ocasión nos vamos a enfocar, y aquí es donde quiero reparar, en los backups. Vamos a enfocarnos hoy en el backup como tal. Sí. Hay dos funcionalidades, dos aspectos dentro de nuestro programa, dentro del temario de esta unidad, que se enfocan en dos procesos que son claves: la realización de un backup y la realización de un restore. Llámese una copia de seguridad y llámese una restauración del sistema. ¿Sí? Ojo, este tema es bien, es bien teórico. Vamos a dar una base teórica, procedimental bien fuerte, y de ahí lo vamos a ejecutar. ¿Sí? Bien. Entonces, backup es una palabra bien ambigua. Ambigua en el contexto de las
del sistema IT que estamos administrando, porque podemos caer en la tentación o el concepto no completo de que backup es un backup del sistema operativo. Esa es una cosa, ¿sí? Y hay un backup de la base de datos o el motor de base de datos como tal. Son dos cosas, en este caso, son dos cosas totalmente distintas, ¿sí? No necesariamente realizar una copia una copia del sistema, vamos a generar una copia del motor de base de datos, ¿sí? Normalmente, en un entorno IT, el sistema es eh, respaldado de una manera específica y de un proceso específico, y el motor de base de datos es respaldado también de una manera específica con un proceso específico que son diferentes entre sí. Bien, partiendo de esa división mental y de esa idea incrustada en nuestra cabeza, vamos a empezar a hablar hoy del motor de bases de datos, ¿sí? Bien, pero se preguntarán entonces, eh, ¿qué papel juega? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se trabaja un backup dentro de un sistema IT tradicional en el cual presencial y físicamente lo tenemos instalado en nuestro data center versus algo que tenemos en la nube, que es lo que estamos trabajando por hoy? ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos con Azure? Con Microsoft Azure, pensando que lo tenemos en la nube. En sistema, y eso es lo que vamos a ver más adelante, prácticamente la comandería, llámese todo el Transact SQL que vamos a ocupar, se mantiene como un proceso procedimental, donde la máquina como tal no le interesa que esté guardando en un espacio físico, en un data center a la par mía, o que esté guardando en un repositorio en la nube. ¿Sí? Que lo hagamos por medio de una red interna, a colocar toda la información en un storage, o que lo enviemos a través de internet a colocarlo también en un storage. ¿Sí? El repositorio final donde va a estar toda la información prácticamente es indiferente que esté local o en la nube. Siempre es un repositorio. Y para la máquina es un repositorio. El medio de envío pues, es importante para nosotros porque debemos de asegurarlo, pero no es importante para la máquina o para el proceso. ¿Sí? Entonces, en una teoría básica, rígida, no debería de haber diferencia en un procedimiento. Pero sí, lo vamos a ver porque las interfaces que estamos manejando son distintas. Azure sí se puede manejar por el, por el gestor de Microsoft SQL, ¿sí? Y Azure Data también puede manejar una SQL, un motor SQL Server en su gestión. También lo puede hacer, no importa, ¿sí? Esa versatilidad nos la entrega el proveedor como tal y es muy buena. Entonces, dicho esto, eh, todo se nos presenta y ha sido construido, y eso es lo bueno de trabajar con un proveedor maduro en este aspecto, para que haya una sinergia, no importa en qué momento de la tecnología nos paremos o decidamos trabajar, algo físico o con algo en la nube. La adaptación de lo viejo a lo nuevo siempre se va dando. Bien, ok. Después de esa introducción algo larga, comencemos a hablar puntos básicos, teóricos, importantes. En Azure SQL Database podemos tener métodos para crear copias de bases de datos. Esa es la primera tarea. ¿Cómo creamos una copia de nuestro motor de bases de datos? Nosotros podemos generar o crear un proceso de respaldo, ya sea que esté en nuestro mismo servidor o que estemos en un servidor diferente.
Desde ahí parte lo básico, ¿verdad? Lo que acabo de hablar. Una base de datos se puede copiar o se puede respaldar ocupando Azure Portal, que es lo que vemos en el cliente desde la página web. PowerShell, que es una herramienta, un shell, una consola, ¿verdad? Que nos permite entrar al motor de bases de datos. Bueno, que nos permite hacer muchas cosas en Windows como tal, ¿verdad? Y a puro comando SQL, ¿sí? Que no necesariamente lo vamos a tener en una consola específica. Puede ser que lo tengamos en Azure Data, podemos ocupar la consola de la web, podemos ocupar un TOAD, podemos ocupar cualquier cliente que nos permita conectarnos, ocupar una interfase para escribir todo lo que es SQL hacia este servidor. Es decir, cualquier herramienta que nos permite crear una conexión hacia el servidor y poder levantar una línea de consola, una pantalla de consola. ¿Sí? Eso es. Bien. Dicho eso, entonces, pasamos a temas de información general. ¿Sí? Más que de procesos específicos, cosas que nosotros debemos de tener en cuenta previa a un respaldo. Esto no solo aplica esa es la expresión correcta para la utilización de servidor en Azure, sino que aplica para cualquier tipo, para que respaldo de cualquier motor de base de datos, no importa sea Oracle, sea SQL, sea MySQL, sea Postgres, sea lo que sea. Los conceptos básicos previos a iniciar un proceso de backup o de información general del proceso de backup son básicos. Por ejemplo, debemos de tener una coherencia, ¿sí? Una coherencia de datos. ¿Cuál es la coherencia de datos, jóvenes? Imaginemos que estamos trabajando como administradores de un sistema de bases de datos. Y nuestros procesos se están realizando día con día. Nuestra lógica, nuestro olfato, nuestra perspicacia, si quieren verlo así, nuestra astucia, nos hacen conocer puntos, puntos de control lógicos que nuestra experiencia no las dicta. ¿Sí? No necesariamente los conocimientos, sino que la experiencia de estar trabajando ya nos puede dictar algunas cosas que se pueden convertir en lógicas o no lógicas y no levantan banderas mentales. Una de ellas es, si el proceso de backup se realiza todos los días a las 2 de la mañana y por una tendencia normal siempre son 45 minutos en crear ese backup, el día en que ustedes vean que el proceso de respaldo comenzó a las 2 de la mañana y terminó a las 2:15, esa es la primera alarma mental para decir, no, aquí no sucedió algo bien, porque un proceso de un día para otro no puede ahorrarse 30 minutos si no se ha hecho un cambio en el proceso como tal. ¿Sí? Eso es coherencia. Es decir, todos los días nos tardamos de 2 a 12:45 y hoy me tardé de 2 a 15. Algo pasó y hay que entrar a ver. ¿Sí? Primer punto de coherencia. Coherencia, lógica, olfato de buen administrador, como quieran llamarlo, ¿verdad? Lo otro, el peso. Todos los días, ese archivo que se genera diariamente y se aloca en un espacio específico diariamente, pesa, ¿qué? 1 giga, por decirles algo. Y de repente hoy no pesó 1 giga, pesó
250 megas, también ahí hay un error. Hay un tema de integridad de data. Quizás no se copió toda la data. ¿Sí? El proceso no comenzó a las 2 de la mañana, comenzó a las 3 de la mañana. Pasa algo, no necesariamente en el motor, sino que pasa algo quizás en los sistemas que retrasa el proceso. Bueno, en mi caso, cuando no sucede, en mi caso de experiencia, cuando no sucede, a las 2 ya no sucede. Tengo que correrlo manualmente. ¿Sí? Entonces, la otra revisión lógica coherente es, ¿se corre el proceso y está el archivo generado? Ya. Entonces, todo eso son como información general, como datos de coherencia, ¿sí? Como checklist básico, mental, que nosotros debemos de hacer cuando estamos como parte de un administrador. Hay cosas que se pueden hacer para asegurar esto, como crear una redundancia de copias de seguridad, es decir, eh, generar 2 copias de seguridad. Ya les voy a explicar un poco cuál es la forma de backup que nosotros trabajamos. Ya les voy a contar. Eh, y como les decía, la doble copia de seguridad, el tamaño del proceso, el origen, la redundancia de almacenamiento, tamaño de procesos diferentes dentro del mismo nivel, ¿sí? Es decir, todo aquello que nos dé la capacidad de tener datos independientes y funcionales, ¿sí? Bien, esa es la teoría. La teoría es bien bonita de decirla. Le voy a poner un caso práctico. Como una best practice dentro de la compañía, lo que se hace es un proceso de backup diario. Comienza a la 1 de la mañana, ¿sí? Y esto no me refiero a una plataforma, me refiero a toda la plataforma, ¿sí? Nuestro sistema de bases de datos, o motor de bases de datos, se llama, en nuestro caso, Data Warehouse, ¿sí? Este Data Warehouse lo que tiene es una estructura construido de varios motores de bases de datos, ¿sí? Existe aquel proceso que yo les explicaba la vez anterior. ETL, extraction, transformer to load, ¿sí? Extraemos, transformamos, cargamos, ¿sí? Bien. Entonces, para cumplir como esto básico, como esto lógico, como este checklist, se hacen 2 cosas. Primero, hay un storage, ¿sí? Un storage que tiene una copia espejo, ¿sí? Es decir, son 2 storage. Uno tiene la información y el otro es una réplica de la información del primero, que están físicamente distintos, en 2 regiones del país totalmente distintas. Misma red, pero dos regiones del país distintas, que son copia idéntica. Lo que se carga en uno se replica en otro automáticamente. ¿Sí? Bien. Ahí se guardan las copias de los motores de bases de datos que tenemos. De todos. ¿Sí? Ya se imaginan el mega storage que ha de ser. ¿Sí? Entonces, es una buena parte del data center. Entonces, se generan los backups y se alocan ahí. Punto 1. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos toda la estructura. Lo que son los objetos. Bueno, el diseño lógico de la base de datos, los objetos en esta base de datos y los datos de esta base de datos. ¿Sí? Entonces yo podría hacer una copia
una copia total, completa, en un momento específico. ¿Sí? Bien, ok. Pero esta copia se saca día con día. Al sacarse día con día, yo a las 2 de la mañana o 1 de la mañana tengo la copia de lo que tenía hasta la 1 de la mañana. Como parte de un disaster recovery, o sea, un plan de recuperación dado un desastre, ¿sí? Yo no puedo irme a recuperar mi sistema con una copia que fue realizada a las 2 de la mañana, cuando yo muy probablemente esté a las 3 de la tarde ese día. De las 2 de la mañana a las 3 de la tarde del mismo día, hay 12 horas, más de 12 horas. En todo eso, la estructura, los objetos y todo muy probablemente no hayan cambiado o hayan sufrido muy pequeños cambios, manejables. Lo que sí ha cambiado drásticamente son toda la información que se transaccionó en esas 12 horas. Entonces, la experiencia, en base a una web practice, decimos, respaldemos por completo una copia diaria. Pero adicional, respaldemos la data transaccional que hay en los objetos. Y esto no es que vamos a crear una copia, no, volcamos con un proceso que nos permita el ecosistema, ¿sí? Buscamos la información cada cierto tiempo en una tabla histórica. Y esta tabla histórica nos sirve como un backup de la información que está transaccionando lo más pronto posible, ¿sí? Lo más inmediato atrás posible. Entiéndese por eso que todas las transacciones que se van haciendo, hay cortes. Creo que si no me equivoco, el último corte es cada hora. Cierran a las 6 de la mañana, creo un corte de las transacciones, lo extraigo, los transformo y lo cargo en otra base. Entonces, en dado caso un desastre, yo voy a tener una copia de los datos que van en ese objeto una hora atrás. Tener los datos transaccionales una hora atrás de toda mi transaccionalidad como empresa, a tenerlo 12 horas atrás, es un margen de maniobra y de error y de riesgo muy mitigado. ¿Sí? A eso se le llama un disaster recovery, o un plan para poder recuperarlos en dado caso un desastre. Y todos, la mayoría de empresas tenemos ese tipo de planes. Entonces, ustedes en un momento van a llegar y en el momento que les pregunten, mire, y usted, y es pregunta de entrevista, jóvenes, ¿qué propone usted en un sistema, en un sistema, eh, para respaldar un sistema de bases de datos de un supermercado? Por ejemplo, mi respuesta, este es tip para ustedes, es un respaldo en 2 vías, un respaldo full, completo, objetos y datos, proceso diario en la madrugada. Y un respaldo de los datos en los objetos, solamente datos, en el menor tiempo posible. 1 hora, media hora, 2 horas, dependiendo de la transaccionalidad y la carga que tengan estos sistemas. Esa es una respuesta válida, aceptable y que denota mucho dominio de este tema de parte de ustedes. ¿Sí? Bien. Ok. Listo. Entonces, ese como información general. Siempre en la línea de información general, pues recordemos que debemos de tener permisos, usuarios que los hacen, permisos a la base de datos que lo vamos a tener, no solamente tener el esquema del checklist de cómo vamos a respaldar los datos, sino que también, ok, lo voy a respaldar desde mi usuario admin, porque yo me voy a meter a correrlo. No, debe de haber un proceso y obviamente este proceso
es en automático y este proceso en automático necesita usuarios, permisos y obviamente los objetos que va a respaldar, ¿sí? Y decisiones un poquito más físicas, ¿verdad? Se va a hacer en la nube, se va a hacer se va a hacer en storage físico. Hay replicaciones que se dan y sí, para serles franco, existen réplicas, réplicas de backup que se dan en la nube y réplicas que se dan en espacios físicos, lógicos en nuestro data center, ¿verdad? Bien, ok, voy a parar acá, ¿sí? Voy a parar acá y voy a mostrarles el material que tenía pensado. Vamos a comenzar viendo, hay dos que quiero que vean, que habíamos empezado a ver con esta persona y vamos a ver un tutorial un poco más serio. Quiero ver. Un poco más serio de, de la aplicación de bases de datos, de la gestión de backup y respaldo y restore de la base de datos. Aquí lo que sí quiero comentarles es, a medida que vamos avanzando, como la información o las prácticas de esto en la nube es algo reciente. No siempre vamos a encontrar algo en español. Sí, debería ser lo ideal, sí. Pero vamos a encontrar siempre el reto de, de tener que aprender a leer, escuchar, interpretar el inglés. Entonces aquí les quiero aprovechar para dejarle eso en su cabeza. Los que estamos aprendiendo inglés, adelante. Los que ya sabemos muy bien. Y los que no, los animo a que, a que aprendamos inglés. ¿Sí? Hay muchas maneras de hacerlo. Obviamente, si tenemos las capacidades, pues aprovechemos que tenemos las oportunidades y hagámoslo de una manera formal, ¿verdad? Pero si no, hay muchas herramientas que nos ayudan a interpretar, a leer, ¿sí? Mi experiencia personal y las que les transmito es de que me tocó aprender el inglés en el camino, ¿sí? No necesariamente yo llegué a aprendido inglés, ¿sí? Sino que salí de mi carrera, que mis padres con mucho esfuerzo me ayudaron, y llegó un momento en el trabajo en el que, estamos hablando años atrás, muchos años atrás, en el que de repente vas a llevar este proyecto, te van a ayudar estas personas que vienen a, a realizar, a terminar el desarrollo de este proyecto de parte del proveedor. Y entonces, mira, aquí te lo presento. Este es John y este es Steven. Preséntense y pónganse de acuerdo y comiencen a trabajar. Y resultaba que John y Steven no hablaban español. Cero español. Entonces me tocó aprender inglés. Y los proyectos de en adelante, son la mayoría fueron en inglés. ¿Sí? Entonces eso me forzó a aprenderlo. Ocupar herramientas digitales, gratuitas, y la práctica, 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 hasta que perfeccioné. ¿Sí? Entonces los invito a que estos videos que les pongo en inglés no es porque, lo encontré, le voy a presentar algo. No, tienen un sentido también de forzarlos a ustedes a tener una atención creativa y decir, bueno, tengo que entender esto. Aunque les toque ir a traducir o leerlo o verlo despacito, a poner subtítulos, lo que sea. Pero también los motive a desarrollar otro aspecto como profesionales que van a ser. ¿Sí? Bien, cierro el comercial, cierro el paréntesis y pasamos a ver esta secuencia de los dos.
Hola a todos, hoy veremos cómo crear copias de seguridad de una base de datos SQL en el portal Azure. Yo estoy en mi grupo de recursos, aquí tengo un servidor SQL y una base de datos. Seguramente ustedes tendrán una o más bases de datos. Voy a entrar al servidor y luego voy a ir a la opción Gestionar copias de seguridad. Aquí selecciono mi base de datos del cual yo quiero hacer una copia de seguridad y luego voy a seleccionar configurar retención. Aquí tengo 4 opciones para hacer copias de seguridad: diario, semanal, mensual y anual. Vamos a la primera, diario. Aquí tengo la opción de seleccionar cada cuánto quiero una copia de seguridad. Puede ser cada 1, 7 o 35 días. Por ejemplo, yo voy a seleccionar 7 días y finalmente le puedo dar en el botón aplicar. Y eso estaría configurando. Lo voy a dejar esto como estaba al inicio. Ahora voy a seleccionar que sea semanal. Selecciono semanal y aquí tengo que decir cuánto tiempo quiero guardar esta copia de seguridad que se va a hacer semanalmente. Por ejemplo, le digo en meses, quiero que se guarde durante 12 meses, que sería el equivalente a decir en años durante un año. Bien, si seleccionan esto, luego le dan en el botón aplicar. Ahora digo mensual. Si yo quiero guardar mensualmente y tengo que especificar cuánto tiempo quiero guardar la primera copia de seguridad. Le voy a decir en años. También digo aquí, quiero que se guarde durante un año. Y lo mismo pasaría si selecciono anual. Pero adicionalmente tengo que decirle de en qué semana quiero guardar la copia de seguridad. El año, recordemos que tiene 52 semanas. Entonces yo le voy a decir, quiero que se guarde en la segunda semana. Selecciono esto y de la misma forma digo cuánto tiempo quiero mantener esta copia de seguridad. Le voy a decir en años y selecciono y digo 5 años. Es importante también saber que como máximo permite 10 años. Por ejemplo, si yo pongo 11 años, aquí me arroja un error diciéndome que tengo que decir entre 1 y 10 años. A ver, le cambio a 2 años y listo. Seleccionan cualquiera de ellas, yo voy a seleccionar por ejemplo mensualmente y le voy a dar en aplicar. Le doy en sí, espero unos segundos y aquí tengo la configuración que será mensualmente y se guardará durante un año. ¿Todavía estás administrando los procesos de tu empresa en Excel? Diseña tú mismo una aplicación web en ariaxa.com en minutos y con pocos clics para gestionar procesos como inventarios, bases de datos. Voices from SpeechLab. You listened to this video until now. Hello everyone, welcome to my course, and in this module we will see how the database backups and restore works in Azure SQL. In an Azure SQL PaaS model, Microsoft will manage your database backups. You do not have a direct access to download the database backup file. In this module, we will see how to configure automatic database backup. And in a restore part, there are many options to restore your database from automatic database backup in case of any system outage, data center unavailability, or any unwanted deletion, updation, or any data related issue, how you can restore your database. And in the demo section, we are going to see how to configure the database backups as well as different techniques to restore the database. So without wasting a time, let's get started. See you in the next video. In this video, we are going to understand how the automatic database backup works. As you know, in Azure PaaS model, your database backups are managed by the Microsoft. Now let's understand certain property of Azure automatic database backup. In the automatic database backups, your first full backup will trigger immediately once your database is created in Azure SQL. After that, your full backups occurs every weekly.
Your differential backups occur every 12 to 24 hours, and your log backups will trigger every 5 to 10 minutes. Now, the log backups schedule depends on your compute size and the amount of loads in your database. Database retention period. Your database backups are available 7 days for basic tier and 35 days for standard and premium tier. Also, you can configure the long-term retention backups, and your database backups are available up to 10 years. These database backups are stored in a geo-redundant storage blobs. It means that in case of any database unavailability or your data center unavailability, you can get this database backup file. Regarding the storage cost, there is no additional cost for DTU purchasing model, and for vCore purchasing model, there is no extra cost till the time your database backup file is equal to your database size. After that, the charge will be per GB per month. Regarding the security, TD is by default enabled in Azure SQL. It means that your database is secure at the rest. Database integrity is managed by the Microsoft. Apart from that, you do not have a direct access to download this database backup file, and you cannot manually restore this database from automatic backups. All the backup files are compressed to reduce the storage cost, and you can restore the database using the Azure portal, PowerShell, or Azure CLI. Bien. Como ven, este segundo video es un poco más serio, más formal, más detallado, más estructurado. Es una idea más concisa del proceso. ¿Sí? He aquí lo importante de por qué, como esto es algo nuevo, una tecnología que va saliendo, no necesariamente tenemos este detalle ya en toda la cantidad de información disponible. A medida que pase el tiempo, esto se va a llegar a tenerlo en español. Pero mientras tanto, mucha de la información, mucha de los buenos materiales de aprendizaje o autodidácticos lo tenemos así en inglés. Entonces, por ahí va un poco el reto. Quería llegar a esta imagen. Esta es la imagen que yo quería mostrarles. Espero que hayan podido poner, hayan puesto atención, esa es la expresión correcta. Y este es el esquema mental del tema de backups, cómo lo ve Azure, la solución en la nube. ¿Sí? Bien. Ojo, no quiere decir que esto sea diferente a lo que pasa en algo físico, en un SQL Server tradicional. No, la verdad es que es muy parecido. Pero el ejemplo es que estamos en Azure. ¿Sí? El ejemplo parte de Azure. ¿Qué tenemos? Tenemos una georredundancia, lo que ya les conversaba. 2, tenemos una capacidad de hacer full backup. ¿Qué es un full backup? Todo. Lo que yo les dije en un momento dado. Todo lo que son objetos y usuarios y todo lo que son la data de estos objetos y de estos usuarios. Ese es un full backup. Ya tenemos dos, una forma de hacer full backup y una forma de georredundancia. Tenemos unas características de transparencia. Es decir, más enfocado en la seguridad. Es decir, esta información que yo estoy respaldando va segura y enviada de una manera en que no se puede, bueno, no quiero decir eso. No es tan sencillo robarla, hackearla, ¿sí? No quiero decir que no se puede hackear porque estamos en un mundo tecnológico, ¿verdad? Y así como avanza la tecnología en sus aristas positivas, también avanza la tecnología en sus aristas negativas.
Llámese los hackers que vienen, roban información, ¿sí? Bien. Entonces, entiéndase eso de que hay muchas características específicas entregadas en este servicio que nos permiten tener, tener, tener medidas de seguridad, ¿sí? También dentro de la línea de respaldo de la información, el qué estamos respaldando más el cómo, porque la parte derecha indica el cómo y la parte izquierda indica el cómo y en la parte derecha indica el qué. Entonces, ¿qué estamos respaldando? Un full backup. ¿Cómo lo estamos haciendo? Con redundancia. Este full backup, ¿qué estamos haciendo? Pues encriptándolo para ponerle medida de seguridad. ¿Y cómo lo podemos hacer? Ah, bueno, una forma de full backup, que lo podemos hacer como lo dice aquí, cada una vez por semana. Y también podemos hacer un backup diferencial. ¿Qué es un backup diferencial? Entiéndase por backup diferencial lo que se ha hecho diario, lo que se ha modificado diario, ¿sí? Es decir, respaldamos todo el motor de base de datos completo una vez por semana. Y respaldamos solo las cosas que han tenido una modificación en ese día específico, en las últimas 24 horas. Y ahí lo dice, 12 a 24 horas. ¿Sí? Y adicional, tenemos un log backup, o sea, backup, podemos verlo de dos formas. Un log que nos va quedando de todos los backups que vamos haciendo y un backup del log de todo el sistema como tal. ¿Sí? Que también se puede hacer entre 5 y 10 minutos. Eso es cómo podemos hacer el backup. ¿Sí? Y de ahí vamos a la parte de integrity. Es decir, el backup que estamos teniendo es la información íntegra. ¿Sí? ¿Saben? Les cuento una experiencia. La importancia de los backups. ¿Sí? La importancia de los backups cuando ya es una empresa transaccional. ¿Sí? Y ustedes los van a ver si tienen la oportunidad de ver nacer una empresa y ver nacerlo con sus sistemas de bases de datos. Uno de los orgullos más grandes que ustedes van a tener es poder permitir que la empresa salga de un problema de infraestructura, porque ustedes han hecho bien su proceso de respaldo. Hace unos años atrás, estuve en un proyecto no para la región aquí en el país, sino que creo que estuve en Colombia. Sí, quiero ver. Sí, fue en Colombia, en la filial de la empresa en Colombia, en el que, en el que me pidieron apoyar en una modernización. Esta modernización se dio nos pidieron apoyo a nosotros en esto porque nosotros éramos primero. Sí, fue hace unos años atrás. Y el que tenía la experiencia en ese momento era yo. Entonces me movieron un par de meses hacia ahí para trabajar en esa modernización. Y lo primero que yo hice, que no les pareció mucho, fue generar un sistema de backup específico, toda la información, la backup, todo. Pero más allá de respaldarla a lo loco y de crear un montón de archivos, lo que hice fue estructurado el cambio. Un cambio completo, por si me tocaba hacer una restauración completa, full, desde cero, y un cambio, un backup de objetos específicos y un backup de información transaccional específica. Bien. En un momento dado, falló el sistema. Al día siguiente no había información para tomar decisiones comerciales. ¿Sí? ¿Qué les quiero decir con esto? Es que no había información para saber si la empresa estaba
en los niveles de operatividad de ventas en las que tenía que estar o si algo estaba fallando. No podía tomar una decisión. ¿Sí? Y justamente tenía que tomar una decisión. Al tener la data, por alguna razón, lejos del proyecto de modernización que estábamos trabajando, el proceso de backup no funcionó. El proceso, es así, el proceso de backup sí funcionó, pero no fue íntegro. Aquí pasó lo que les comenté al inicio de la clase. No cargó el archivo de 1 giga inicial, sino que cargó un archivo de 200 megas. Es decir, las tablas iban vacías, no iban datos. Y por alguna razón que desconozco, no tenían, ese backup iba sobreescribiendo. ¿Sí? Al sobreescribir, porque se hacía semanal, creo, nos quedamos sin una semana de información. En un mes, en curso, con la información que la empresa tiene, y a una semana de terminar el mes, hay algunas empresas que con una semana pueden darle un giro drástico a la empresa y recuperar el mes y llegar a las metas de ventas, siempre y cuando tenga la información correcta. Esto no se da en todas las empresas, se dan en empresas, por ejemplo, de consumo masivo. ¿Sí? Un supermercado puede girar con un timonazo, una vuelta de timón bien dada, bien medida, puede girar el mes de irse a una tormenta a irse a un sol despejado. Es decir, de estar súper mal en ventas a irse mejor en ventas, sacando una oferta, buscando un producto estrella que lo ponga en promoción, ¿me entiende? Pero eso se da cuando uno tiene la información de clientes, información de ventas, información de inventarios. Pues esa decisión se quería tomar y no se tenía la información. Y se necesitaba tener la información de la última semana. Y se tenían de 2 semanas atrás. Al realizar el backup integral que yo les dije hace un momento, estando de MEC en esa reunión, escuché eso y yo dije, bueno, hay una posibilidad. Yo realicé un backup de esta manera y lo que lo tendrían es que no van a tener la semana completa porque lo realicé ayer martes. Lo que vas a tener es de lunes para atrás, pero en vez de tener 5 días faltantes, vas a tener solo un día faltante, que es ayer. Y estuvieron de acuerdo. Y eso logró hacer que la empresa diera un timonazo, un cambio de timón en ese día específico y recuperar el mes. ¿Sí? Es lo importante de tener esa astucia, esa experiencia, de poder visualizar de qué manera puedes generar procesos de backup que te puedan ayudar. ¿Sí? Bien, entonces ese es un poco lo que hablamos de integridad de backup. Y esto se puede hacer en 7 días, un estándar de 35 días, un mes, y se puede hacer por 10 años. Son tiempos. Es lo que decía la otra persona en español, que no lo dijo de una manera estructurada, como lo dice ese slide, pero en final eso. Vemos el qué y el cómo. El qué va a ser georredundante, va a ser en 2 espacios físicos, va a ser encriptado con medidas de seguridad y va a tener medidas para asegurar la integridad de este backup. Y este es el qué vamos a hacer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es que lo vamos a hacer con un full backup, con diferenciales diarios, con escritura de log, con tantos días de almacenaje y tantos años en el caso de que necesitemos información específica. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver donde se prestan servicios, donde hay un contrato de por medio, la ley, si no me equivoco, nos exige guardar
esa información durante 10 años. ¿Sí? Este 10 años que ustedes ven acá no es un dato al azar, es un dato ya pensado y que ha de ser común en muchos países porque no es la primera vez que lo veo. Pero, por ejemplo, en el país, si ustedes van a adquirir un servicio, un préstamo, el banco tiene que guardar el contrato de ese servicio por 10 años porque prescribe hasta luego de 10 años. Si eso es con los préstamos bancarios o créditos bancarios, igual pasa con los servicios de telefonía, de cable, de internet, de todo lo que nos dan un servicio. Cuando nosotros hacemos un contrato con la compañía a la cual estamos contratando, anda alrededor de también 10 años de respaldo por si existe algún tema legal que, que el cliente llegue a exigir después. Entonces nosotros, como empresa, tenemos que tener un backup, un respaldo del cliente que hace 10 años nos hizo el contrato. ¿Sí? Es por eso la importancia de esto. Bien, preguntas, consultas. Bien, sobre esta gráfica, y denme un, un segundito que me permiten para poder agregar en nuestra no, estamos semana. En agregar a nuestro canal, agregar los dos tutoriales para que ustedes tengan el link de lo que hemos estado conversando. Y la imagen que yo quiero que se lleven en la cabeza es esta. Y sobre esta imagen es es lo que vamos a conversar. El qué y el cómo. ¿Sí? Y aquí es donde arrancamos ya con lo que, lo que Microsoft explica como copia de bases de datos para hiperescala. ¿Sí? Es un poco lo que vamos a conversar. Bien, pero yo quizás he hablado sin parar, quizás ya 1 hora. Pregunta, ¿qué dudas tienen? ¿Qué les gustaría saber a nivel práctico? Es decir, traten de internalizar, ok, sí, un tema es la teoría, pero un poco cómo lo llevo a mi entorno. ¿Verdad? Eh, veamos. ¿Dudas, consultas, jóvenes? No. Bien. Ok. Bien. Entonces,
¿Qué el primer ítem que vamos a empezar a desglosar es a hiperescala? ¿Sí? ¿A qué se refiere a hiperescala? Es decir, nosotros tenemos la capacidad dentro de Azure, también lo tenemos dentro de la. Acuérdense que esto es una dualidad, no estoy hablando de algo que solo se puede aquí y no se puede allá. ¿Sí? Es algo omnicanal, por decirlo así. Es decir, que de una manera muy similar, con algunas peculiaridades, se puede dar en ambos ambientes. MySQL, SQL, Azure. ¿Sí? Pero como en esta ocasión, la asignatura la hemos enfocado en Azure, ¿sí? Se va a repetir Azure, pero no quiere decir que no aplique para Microsoft SQL Server. Sí aplica. Y casi diría yo en un 90% de cumplimiento para Microsoft SQL Server. ¿Sí? Bien. Entonces nosotros podemos decir, como lo decía, no podemos decidir, como lo decía la imagen que vimos, determinar si será una copia full, una copia incremental, una copia de log o una extracción y transformación y carga de los datos. ¿Sí? ¿Qué es una copia rápida? Es cuando se realiza una copia, viéndolo desde el punto de vista de los servicios de Azure, una copia rápida cuando se realiza en la misma región que el origen. Se crea a partir de instancias de blobs y esta copia es una operación rápida independiente del tamaño de la base de datos. ¿Sí? Segundo, copia de tamaño de datos. Si la base de datos de destino se encuentra en una región diferente, o la región, o si la redundancia del almacenamiento de copia de seguridad de la base de datos del destino difiere de la redundancia de la base de origen, la operación de copia será una operación del tamaño de los datos. El tiempo de copia no será directamente proporcional al tamaño, ya que los blobs del servidor de páginas se copian en paralelo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? No, quizás bajándolo un poco a español. Podemos ocupar la analogía siguiente. Ya en algunas ocasiones ustedes han tratado de copiar un archivo, por ejemplo. Bien. Pasarlo de su escritorio y de su máquina, pasarlo a la carpeta de mis documentos en Windows. ¿Sí? Si ustedes hacen eso, van a ver que la tasa de transferencia, si el archivo es grande, va a tener el tiempo suficiente para levantarse una ventanita en Windows, donde la ventanita de Windows va a indicar la tasa de transferencia. Donde ustedes van a notar que la tasa de transferencia dentro de la misma máquina es bien rápida. Y va a tardar 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos, un minuto, cuando es muy pesado. Pero si hacen eso ustedes mismos, subiéndolo a un OneDrive, subiéndolo a un FTP server, o subiendo el archivo para enviarlo por correo, van a ver una tasa de transferencia totalmente distinta. El mismo archivo que en la misma máquina, cuando lo movieron de carpeta, tardó 20 segundos, pero para subirlo, para enviarlo en un correo o enviarlo a OneDrive, se tardó 3 minutos. Es por la tasa de transferencia. ¿Sí? Es muy similar entonces a esa analogía lo que está explicando este apartado. Si lo estamos haciendo en la misma región, en mi mismo usuario, pero sobre todo en la misma región, se recuerda que escogíamos región cuando creábamos el servidor de bases de datos, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Cuando iniciábamos allá que creamos los servicios, los recursos, servidor, le decían escoger Estados Unidos, Filipinas, Europa, Asia, ¿se recuerdan? Bien, a eso me refiero.
Si es en la misma región, es como si hiciéramos una transferencia entre las mismas máquinas. Nos saltamos de región porque decidimos que esta base es muy importante y dijimos que la otra la vamos a poner en Europa. Ok, la tasa de transferencia. Ah, y es otra sesión con otro usuario. Entonces ahí es simulando que lo estamos subiendo a OneDrive, pasando un archivo a OneDrive, a correo, a un FTP server. El mismo escenario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tasa de transferencia juega un papel importante. Aquí le llamamos blobs, pero es muy similar a eso. ¿Sí? Porque en uno, cuando es en la misma región, solo estamos como moviendo el archivo. Pero en el otro estamos transfiriendo todo a una nueva localidad. ¿Sí? Bien. Ok. Listo, jóvenes. Preguntas, consultas. Esto ha sido como la parte teórica. Me faltan unos aspectos teóricos para poder realizar ya la copia. Como ven más adelante, ya sigue el proceso de copia como tal. Y vamos a realizar el proceso de la creación vista desde el portal de Azure como tal, en base a comandos CLI, en base a Transact SQL, ¿verdad? Y en todas sus versiones, en la misma base de datos, a otra base de datos, a otro usuario, ¿sí? Y sobre todo, ok, ya sacamos la copia de la base de datos, pues hoy vamos también a realizar la restauración, ¿sí? Para cerrar el loop, el ciclo completo de backup y restore. Bien, ok. Esta fue la introducción del día de hoy. Falta terminar, si no me equivoco, 2 apartados más y realizamos el ejercicio práctico que ya viene como parte de nuestra evaluación, como parte de las actividades que van a ser tomadas en cuenta para nuestra evaluación del laboratorio número 2. ¿Sí? Bien. Ok. Dudas, jóvenes. Consultas. Preguntas. Yo tengo una duda. Díganme. Adelante. Vaya, cuando el backup se hace, queda siempre en la nube, pero se puede Sí. Correcto. cargarlo puede. cargarlo a un disco duro, alguna memoria. Así es. Es correcto. Se puede realizar la descarga. Se puede hacer en 2 vías, fíjate, te voy a contar. Se puede hacer en 2 vías. Tú puedes tener tu servidor SQL como tal y puedes cargar en Azure esa copia del servidor. ¿Sí? Entonces, tenés el SQL Server y la copia en Azure. Y tú puedes tener Azure, hacer una copia y bajar la copia a un storage local. Y aquí viene las complejidades que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, yo tengo un SQL Server físico. Hago mi copia local o la hago en Azure. Si este servidor físico, SQL Server, se me daña, yo con una copia puedo levantar este servidor en Azure con esa copia de ese SQL Server. ¿Sí? Y también al revés. En Azure tengo el Azure SQL Database en la nube y decido pasarlo a un físico, puedo llevarme esa copia e instalarlo físicamente en un SQL Server. Esa versatilidad tenemos. ¿Sí?
No sé si contesté tu pregunta. Sí, sí, ya quedó más claro. Listo. Bien. Ok, jóvenes. Este tema es muy interesante. Vamos a llegar a la parte práctica, que creo que es la que nos va a aterrizar mucho y nos va a ayudar mucho con toda esta parte de conocimientos. Quedémonos aquí el día de hoy. Les deseo un muy bonito miércoles. Cuidado con las lluvias, está lloviendo mucho, ¿verdad? Los que conducimos, conduzcamos con precaución, ¿verdad? No nos mojemos. Y bueno, ¿verdad? Muchas bendiciones y nos vemos el próximo sábado. Cuídense, que estén bien. Feliz día. Feliz día, pásanos. Feliz día, hija. Can you do